Ahí está el muñeco, Mary. Madre, va a tener que bajar el volumen porque se va a grabar. Bien, hola, hola, buenas tardes. Vamos a revisar la clase de lógica simbólica, el tema número 2. Vamos a ver, ¿verdad? Hoy, en esta tarde, gracias a todos los que están uniendo. Ya les compartí el enlace ahorita en este momento Ya les compartí el enlace ahorita para que lo podamos ir viendo. En el chat ya está en el enlace para que lo puedan ir viendo ustedes y poder unirse a la clase. Recuerden que la clase va a quedar siempre grabada en Facebook, ¿verdad? En la página de Facebook, y va a quedar siempre a disposición en el chat para que puedan revisar después el contenido. Tenemos más o menos una hora para que podamos evacuar el contenido que vamos a ver en esta tarde, que es el tema número 2 de la clase de lógica simbólica. Bien, el tema propuesto para esta tarde es nada más y nada menos que la negación. Ese era el contenido de esta propuesta, de esta segunda semana, previo a la Semana Santa. Ya habíamos hablado anteriormente que la negación es sencillamente oponerse al grado de verdad de una preposición. Es decir, si yo tengo una preposición como esta, el cielo es azul, estoy escribiendo en carta, voy a cambiar a molde. El cielo es azul, esa es la proposición simple que hoy hago. La negación sería: el cielo no es azul. Entonces, quiere decir que si en una preposición el grado de verdad es verdadero o afirmativo, en la negación va a ser cambiar el grado de verdad a hacerla falsa, es decir, el cielo no es azul. ¿Qué sucede cuando tenemos proposiciones que ya están negadas? Las vamos a tener que afirmar, hacerlas afirmativas. Déjenme, voy aquí a agarrar este papelito. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes: el agua no tiene color. El agua no tiene color. Esa es una proposición ya que ya se la estoy proporcionando yo negada. Entonces, ¿cuál sería la negación de esta proposición? Es: el agua tiene color. Vean, el agua tiene color. Tiene color. Esa sería la negación de la primera proposición. Es decir, que en la negación lo que estamos buscando es cambiarle el signo o el grado de verdad a una proposición. Bien, en esta semana yo les estoy proponiendo también
que ya no vamos a trabajar con oraciones textuales, literales, como en español, sino que vamos a trabajarla ya desde el punto de vista algebraico. ¿Qué es desde el punto de vista algebraico? Utilizar variables para las proposiciones. Es así que para la negación vamos a utilizar un símbolo que es como un pequeño colocho. Se llama virgulilla, que si ustedes lo han visto, es el que se utiliza en la ñ, en la parte superior. Cuando escribimos en la ñ, este símbolo que está aquí, este pequeño símbolo se llama virgulilla. Este es el símbolo que se va a utilizar para la negación. En lógica simbólica, ese símbolo quiere decir negación. Hay otro también que lo pueden encontrar ustedes, lo van a ver, que es este. Es como una pequeña L invertida y de forma horizontal. Entonces son estos dos. Pero nosotros nos vamos a quedar con el primero. Cuando estamos utilizando variables, ¿qué quiere decir esto? Que cada oración va a ser una variable. Entonces, yo puedo decir que una preposición en específico va a ser una variable. Es decir, por ejemplo, sea la variable P igual a el día está soleado. El día está soleado. Y les digo yo que esta proposición que se llama P, ahora ya tiene un nombre, es variable P, el día está soleado. ¿Cuál sería la negación de esa proposición? El día no está soleado. El día no está soleado es la proposición negada. Entonces, ¿cómo quedaría en la parte de la variable? Quedaría negación de P. Miren, así quedaría. Negación de P. Sea P la variable, en el material que ustedes lo han visto, sea P la variable, el día está soleado. La negación de esa proposición es el día no está soleado. Entonces ahora vamos a empezar a utilizar variables, haciendo uso de la virgulilla para la negación. Después de la clase voy a ver los comentarios que ustedes están escribiendo para que, si tienen dudas, las vamos evacuando. Bien, ya tenemos entonces el uso de la variable. Ya vamos a saber que ahora en adelante vamos a empezar a utilizar variables algebraicas. Empezamos con la letra P, Q, R, S, T, V hasta que termine el alfabeto. Y que este va a ser el símbolo para la negación. ¿Estamos ahí claros? Vamos a utilizar ahora variables. ¿Qué viene ahora entonces? La regla de la negación. Voy a explicarle cómo funcionan las reglas de la negación. Ya sé que la negación entonces es cambiarle el grado de verdad a una proposición. Es decir, si algo está verdadero, lo coloco de manera falsa, y si está falso, es de verdadero. En la negación existe algo que se llama reglas, así como los signos, como la ley de los signos en matemáticas. Si una proposición está negada, eso quiere decir sencillamente una negación. Repito, si una proposición está negada, su naturaleza es ser negación, estar negada. Pero si una proposición tiene doble negación, por ejemplo, doble negación, la proposición se convierte en una proposición sin negación. Miren, una proposición que tiene doble negación se va a convertir en una proposición que carece de negación, es decir, que está en su grado de verdad verdadera. Ejemplo, vamos al ejemplo. Si yo les digo la comida está, no está salada. Me falta la negación para el ejemplo. La comida no está salada. La comida no está salada. Esta va a ser negación de P. Miren bien. La comida no está salada. Negación de P. La comida no está salada. No está salada. Con doble negación estoy diciendo esto. Y lo voy a escribir aquí abajo despacio. Doble negación de P sería: no es cierto. No es cierto
que la comida no está salada. Y vamos a hacer este análisis. Miren, fíjense bien. La primera no hay problema, ¿verdad? La primera es la comida no está salada. Ahí no hay duda, no está salada. Es decir, al no estar salada, estoy diciendo que tiene buen gusto, tiene buen sabor, porque no está salada. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, no es cierto que la comida no está salada? O sea, dos negaciones. Dos, miren, dos negaciones. En el español utilizamos muy a menudo eso. Cuando vamos a preguntar algo decimos, no vas a almorzar, no vas a ir al cine, no vas a hacer la tarea, no vas a ir al colegio, no vas a ir a la fiesta. Siempre estamos preguntando de manera negativa las cosas. Ese es un error del lenguaje, de nuestro habla común, es un error que tenemos. Todas las preguntas deben de ser siempre afirmativas. ¿Vas a almorzar? ¿Vas a ir al colegio? ¿Vas a estudiar? ¿Te vas a poner esa camisa de color rojo? Y eliminar de la parte lingüística o del texto de la oración la palabra no, porque no debe de ir. La negación se usa solo para negar una proposición. Me preguntan a mí, ¿vas a almorzar? Sí. ¿Vas a utilizar la camisa de color rojo? No. Pero cuando uno pregunta con negaciones, ahí vienen las confusiones. Pero la lógica matemática nos explica qué estamos dando a entender cuando tenemos dos negaciones. Fíjense bien la oración. No es cierto que la comida no está salada. ¿Qué estoy diciendo con estas dos negaciones? Estoy desmintiendo, oiga bien, estoy desmintiendo que la comida no está salada. Yo estoy afirmando, no es cierto que la comida no está salada. ¿Qué estoy afirmando? Que la comida sí está salada. Por eso es la regla de la negación. Dos negaciones la convierten en un grado de verdad verdadero. Entonces, cuando uno pregunta dos veces negando algo, está afirmándolo. Miren qué interesante. Analicen ustedes. No es cierto, utilicen esta palabra, no es cierto y agreguen lo otro. La comida no está salada, no es cierto. ¿Ven cómo funciona la lógica? La comida no está salada, no es cierto, no es cierto. Claro que está salada. ¿Me explico? No es cierto que la comida no está salada. No es cierto. Quiere decir que sí está salada. Entonces, ese es el juego de la negación que debemos de entender. Pero para los efectos de la clase, no me interesa tanto este enredo lingüístico, ese enredo de semántica, sino que lo que me interesa es dos negaciones, es una afirmación, parecida a la ley de los signos. Y tres negaciones van a ser una negación. O sea, repito, una negación es igual a una negación, ahí no hay duda. Ahí es la parte más sencilla. No es de color azul, ¿qué significa? Que no es de color azul. Doble negación, no es cierto que no es de color azul. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de otro color entonces. Y tres negaciones, ya no vamos a utilizar el español porque sería un enredo de palabras, sino que solo vamos a entender que tres negaciones se convierten en una negación. ¿Qué usted está entendiendo con estas reglas de la negación? Que negaciones cuya cantidad son pares son siempre afirmaciones. Si yo le coloco 4 negaciones, 1, 2, 3 y 4, usted ya sabe qué va a ser una afirmación. Miren, una negación impar es una negación. 3 negaciones impar es una negación. 2 negaciones es una cantidad par, es afirmación. 4 negaciones es una cantidad par, es una proposición verdadera. ¿Me explico? Las negaciones, dependiendo de la cantidad de negaciones, cambian
van a cambiar el contexto del grado de verdad. Bien, eso en cuanto a las negaciones. Vamos a ver cuánto vamos. Bueno, ahí tengo solo 4 personas conectadas, pero no importa. Recuerden que la clase va a quedar grabada en Facebook para que usted la pueda ver después. Vamos ahora con el primer conector lógico. Ya tenemos claro cómo funciona la negación. De ahora en adelante ya vamos a trabajar solo con negaciones, es decir, el tema de la clase lo vamos a trabajar ya directamente a nivel algebraico. Vamos con el primer conector lógico. En el material aparece una pequeña tabla en la negación, ya se la voy a explicar. Vamos al primer conector lógico. El primer conector lógico que vamos a trabajar se llama conjunción. 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 ¿Qué es la conjunción? Es nada más y nada menos que el uso del I, de esta letra, de esta Y. I. Utilizamos I. ¿Qué quiere decir esta I? Cuando utilizamos esta I, estamos diciendo que todas las proposiciones se incluyen. ¿Recuerdan el tema anterior, el material anterior? Ejemplo. P, sea P, entonces, sea P. La playa, por ejemplo, la playa, allá que va a Semana Santa, no, aquí para esto, porque la Semana Santa no es playa, pero muchos la utilizan para eso. Pero bueno, pongamos el cielo, otra vez, el cielo es azul. ¿Y qué otra condición tiene el cielo que pertenezca propiamente al cielo? El cielo es azul y tiene nubes, por ejemplo. Entonces, el cielo es azul y tiene nubes. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque el cielo es azul y porque tiene nubes. Las nubes solo están en el cielo, no están en otro lado. Las nubes pueden bajar hasta cierta altura, pero por otros fenómenos naturales. Pero el cielo es azul y tiene nubes. ¿Qué sucede con esta preposición? Es una preposición incluyente, porque incluye todo lo que usted va teniendo. Como que yo le diga a usted, la tarea que usted me entregue va a tener el puntaje completo si viene con su nombre y viene con su fecha y viene con su curso y sección y viene resuelta correctamente. Miren, todas esas condiciones van sumando para que la tarea esté correctamente. Entonces, el conector I es un conector de inclusión. ¿Cuál es el símbolo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar este símbolo, que es como una pequeña V invertida. Una pequeña V invertida. Vamos a utilizar. Entonces, a nivel de lógica, voy a borrarlas aquí para ponerles el ejemplo más claro. Y de ahí les explico cómo funciona. Si yo les digo, por ejemplo, sea P, los ríos tienen vida. Esto es una oración un poco más de fábula, de poesía, ¿verdad? Porque el río propiamente no tiene vida lo que contiene el río. Los ríos tienen vida. Y sea Q, los peces crecen en el río. Entonces, si yo quiero decir que los ríos tienen vida y que los peces crecen en el río, fíjense bien, los ríos tienen vida y los peces crecen en el río. Algebraicamente yo lo escribiría así, ¿ve? P y Q. Sería, los ríos tienen vida y los peces crecen en el río. Miren, esa sería la lógica semántica. Si tengo la variable P, los ríos tienen vida, sea la variable Q, los peces crecen en el río, ¿cómo sería algebraicamente esto? P y Q, los ríos tienen vida y los peces crecen en el río. Incluye el conector. Pero a mí no me interesa esto de español, esta oración no me interesa. Me interesa esto, que es la variable, que es con lo que vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Es la variable lo que me interesa. Lo demás
ya eso es parte de la explicación del tema. Bien, ahora les voy a explicar cómo funciona la regla del I. Porque el conector tiene una lógica. A eso es a lo que vamos. Para explicar esa lógica, vamos a utilizar una tabla que se llama tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad es una tabla que devuelve la verdad. Devuelve la verdad. ¿Cómo se trabaja o cómo se construye una tabla? Bien, la tabla se construye a partir de dos variables. 2, 3, 4, 5. Vamos a empezar con 2. Todas las reglas tienen una explicación de 2. Entonces, funciona de la siguiente manera. Voy a hacer una tablita que va a tener de columnas la variable P, la variable Q y el conector P y Q. Y voy a hacer 4 filas. Y les voy a explicar por qué 4 filas. 4 filitas. ¿Por qué 4 filas? Porque el número de filas depende de la cantidad de variables que yo estoy utilizando. ¿Cuántas variables estoy utilizando? 2, P y Q. Como uso 2, voy a tener 4 filas. Todo responde a esto. 2 a la n. Es decir, 2 a la 2, que es 4. Siempre vamos a utilizar, empecemos a trabajar solo con tablas de 4 filas. 2 a la n, donde n es el número de letras que estoy utilizando o variables. Quiere decir que si son 3 letras, voy a tener 2 a la 3. Se me convierte en 8 filas. Pero vamos a trabajar ahorita con estas 4. Bien. Entonces, borro aquí para no confundirse en esto. La tabla siempre va a empezar en este orden, con la variable que ocupa el primer lugar en el abecedario. En este caso, P. ¿Qué sigue después de la P? Q. ¿Qué sigue después de la Q? R, S, T, U, etcétera, etcétera. En lógica, trabajamos con las variables desde la P. P, Q, R, S, T. Pero pueden utilizarse variables, cualquier cantidad de variables. Aclarado eso, ahora, ¿qué voy a llenar aquí? Voy a llenar el grado de verdad. En el material van a ver que lo verdadero es V, verdad. Y lo falso es una F, falso. Pero vamos a utilizar una nomenclatura más fácil y más sencilla para que no nos confundamos. A lo verdadero le vamos a decir 1 y a lo falso le vamos a decir 0. ¿Por qué? Una conveniencia. Es más fácil poner ceros y unos que V's y F's. Entonces, lo falso va a ser 0 y lo verdadero va a ser 1. Va a ser más fácil así. La tabla tienen que construirla siempre de la misma manera. La primera columna voy a poner 2 verdaderas y 2 falsas. Miren, mitad y mitad. 2 verdaderas, 2 falsas. Y la siguiente columna va a ir intercalado. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Estamos claros? No se vayan a confundir en eso. Siempre la tabla va a ir así. 2 verdaderas, 2 falsas y la otra columna, verdad, falso, verdad, falso. Siempre va a ser así. Si alguien me pregunta, ¿lo puedo hacer al revés? Sí. ¿Puedo poner las falsas primero? Sí, pero al hacerlo al revés, le da vuelta a esta columna, también le da vuelta a la otra columna. Ojo con eso. Es importante eso. Déjenme ver aquí si alguien está... Bueno, tengo 3 conectados y me están preguntando... Bueno, nada, solo están saludando. Creo que están pendientes de la clase. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el conector. El conector, que es la conjunción, tiene un grado de verdad. Tiene una lógica, funciona de una manera específica. Déjenme ver la hora porque tengo una reunión después y no quiero estar pendiente que no la podamos tener. Solo déjenme ver la hora. Déjenme ver la hora. ¿Qué hora es? Sí, vamos bien. Tenemos poquito tiempo, pero podemos resolver.
En la tabla, entonces, vamos a analizar el conector. ¿Cómo se lo voy a explicar? Les voy a explicar la regla con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ustedes han ido al cine, ¿verdad? Y han catalogado cuando una película es taquillera. ¿Qué quiere decir una película taquillera? Película taquillera es aquella película más vista, más vendida, que todo el mundo la ve una y otra vez. ¿Qué condiciones debe tener esa película para que sea taquillera? Entonces yo puedo decir, una película es taquillera si tiene efectos especiales. Una película es taquillera si tiene efectos especiales. ¿Y de qué otra manera una película es taquillera? Si tiene buena trama, buen argumento. Tiene trama. Tiene buena trama. O buena historia, como dice la gente normalmente. Es que la historia de la película fue buena. Entonces, imaginemos que P es una película, tiene efectos especiales. Y Q, que la película tiene buena historia. Entonces, concluimos. Vamos a hacer este análisis. Si la película tiene efectos especiales y tiene buena historia, concluimos fielmente que es una película taquillera. Conclusión. Miren, esos 3 puntitos así en el material están. Quiere decir conclusión. Es película taquillera. O sea, si la película cumple las 2 condiciones, yo la catalogo como una película taquillera. Entonces, miren aquí el ejemplo. Si es verdadera la primera proposición y es verdadera la segunda, es verdadera la conclusión. Yo digo es verdadera. Cuando son 2 verdaderas, es verdadera. Con el i, con la regla del i. Con la conjunción, son verdaderas y las 2 son verdaderas. Pero ¿qué pasa cuando hay diferencias entre una y otra? Entonces yo voy a tener aquí esta pequeña relación. Permítanme. Bien, vuelvo aquí. ¿Qué va a pasar cuando ya cambia el grado de verdad de ellas? Analicémoslo aquí en la oración. La primera es verdadera, tiene efectos especiales. Pero miren, es falsa la segunda. No tiene buena historia. La primera tiene efectos, pero no tiene, miren, no tiene buena historia. ¿Es película taquillera? No, no es taquillera. Sencillamente no es taquillera. Analicemos la otra parte, la tercera fila. No tiene efectos, pero tiene buena historia. ¿A ustedes les ha pasado que han visto una película que tiene buena historia, pero no es tan buena en los efectos? Entonces ustedes dicen, no, no es taquillera. Entonces es falso. ¿Ven? Y la última, que es la más obvia, no tiene efectos y no tiene buena historia, entonces definitivamente no es taquillera. Entonces, ¿dónde está la regla? La regla, mis estimados, voy a borrar aquí porque ya la explicación de la teoría ya funcionó. La regla está sencillamente aquí, ¿ve? Aquí está la regla, en el color rojo. Esta es la que van a recordar siempre, regla. Entonces, ¿cuál es la regla? El conector y o la conjunción es verdadera cuando las 2 proposiciones son verdaderas. Cualquier combinación que se dé va a ser falsa. Entonces usted va a memorizar la regla. La regla es verdadera si las 2 son verdaderas. Todo lo demás, cualquier combinación es falso y no nos interesa. ¿Estamos claros? Bien, ahora, ¿cómo se reflejaría? Esto no está en el material, pero no lo agregué aquí. Por ejemplo, ¿cómo vamos a reflejar en una tabla de verdad la negación? Por ejemplo, negación de P. ¿Cuál sería la negación de P? Me voy a la columna de P. Si P es 1, 1, 0, 0, o sea, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿cuál va a ser su negación? Solo le invierten los valores. En vez de poner verdadero, verdadero, pongo al revés. Falso, falso.
verdadero, verdadero. Miren, miren la negación. La negación de P es, si es 1, pongo 0. Si es verdadero, falso. Si es falso, pongo verdadero. Y si es falso, pongo verdadero. ¿Y cuál sería la negación de Q? Lo mismo. Si es verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. Y ahí está. Tengo las negaciones en una tabla de verdad y tengo la primera regla. Ahora les voy a explicar el contenido o lo que van a hacer con los ejercicios. Voy a borrar aquí. Voy a borrar todo esto. Porque ya expliqué lo de la... y ya va a cumplirse una hora más o menos. Para que ustedes puedan ver. Ahora, imagínense en este ejemplo. Sean P y Q valen 0 y R y S valen 1, que esa es la tarea. Así es la tarea, ¿verdad? Yo les estoy dando los valores que van a tener la variable ya. Y le pido evalúe o encuentre el grado de verdad de las siguientes proposiciones. Por ejemplo, P y R. ¿Cuál es el grado de verdad que va a tener P y R? Entonces, para eso, usted va a utilizar el grado de verdad que tienen las variables que yo le voy a dar, que están en el material, y va a ir resolviendo cada expresión. Entonces viene usted y dice, bueno, primero vamos a darle solución a esto. Solución. Voy a tomar la variable P y R, porque esa es la expresión que me proponen, P y R. ¿Cuál es el grado de verdad de P? 0, entonces yo pongo 0. Y el conector, ¿cuál es el grado de verdad de la R? 1. Miren, sustituyo. Esto es sustituir el grado de verdad en la variable. P vale 0, R vale 1. Y ahora aplico la regla. ¿Recuerdan la regla? ¿Qué dice la regla? Es verdadero si los dos son verdaderos. ¿Son verdaderos aquí los dos? No, ¿verdad? Uno es falso, el otro es verdadero. Entonces, usted concluye es falso. Y le pone 3 puntitos. Miren. ¿Ya está? Esa es la respuesta. El I, este es I, ¿ve? Conjunción, es verdadero si los dos son verdaderos, miren. Pero aquí no es verdadero, solo uno es verdadero, el otro es falso. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Miremos un segundo ejemplo con negaciones. Negación de R y negación de R y Q. Vamos a ver, negación de R y Q. Solución. Lo primero que usted va a hacer es sustituir. Ahí eso es lo que debe de hacer primero. Sustituya. Negación de R y Q. Va a ser igual. ¿Quién es R? R es 1, pero está la negación, ¿verdad? Negación de 1. Y Q. ¿Quién es Q? 0. Sigo, igual. Resuelvo la negación. ¿Cuál es la negación de 1 o de verdadero? 0. Y 0. Miren. Negación de 1, 0 y 0. ¿Cuánto es verdadero el I? Cuando los dos son verdaderos. Como los dos son falsos, ¿cuál es su respuesta? Falso. Miren. Así funciona esto. Ustedes tienen que ir aplicando la negación y la regla que yo les estoy dando del inicio. Miremos un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a poner acá un tercero. Uno de los complejos, uno de los larguitos que estaban ahí en el material. R y negación de Q y negación de P, por ejemplo. Miren eso. Vale. Entonces aquí ya vamos a empezar a jugar con las negaciones y con las variables. Todo se tiene que desarrollar conforme a la lógica. Solución. Así tienen que ir haciéndolo todo. En este caso tienen que ir desarrollando, si hay paréntesis, resuelven los paréntesis primero y así van evacuando como que fueran las operaciones combinadas en matemáticas. Bien, vamos a ver. R y negación de Q y negación de P.
¿Qué voy a hacer primero? Voy a sustituir. Paréntesis. ¿Quién es R? R es 1. Entonces escribo 1. Y negación de Q. ¿Quién es Q? 0. Y negación de P. ¿Quién es P? 0. Repito. ¿Quién es R? 1. ¿Quién es Q? 0. Y coloco las negaciones que tiene. Eso es lo primero que voy a hacer. Igual. Segundo, voy a resolver las negaciones y el conector si lo puedo resolver. Aquí no lo puedo resolver porque tengo una negación. Entonces escribo otra vez. 1 y 1. Miren. Negación del falso verdadero. Y ¿cuántas negaciones tengo aquí? Tengo 2. 2 negaciones. ¿Qué me hacen? ¿Se acuerdan? No me van a hacer una afirmación, sino que 2 negaciones hacen que se elimine la negación. Entonces, ¿quién me queda? ¿Quién me va a quedar? Falso. Me queda lo falso. O sea, recuerden la regla. Cuando es una negación, la premisa o la oración, la proposición queda negada. Cuando son 2 negaciones, queda, si recuerdan la regla, una negación es igual a la misma negación. 2 negaciones es igual a ¿quién? A la variable sola, sin negaciones. ¿Cuál es la variable aquí? Esta, ¿ven? Lo falso. ¿Ven? Solo estoy trabajando con las negaciones. 2 negaciones eliminan, miren, eliminan las negaciones. Aquí tienen que poner ojo en esto. 2 negaciones eliminan las negaciones, pero sigue siendo la misma variable. Bueno, 2 negaciones eliminan las negaciones, pero sigue siendo el mismo grado de verdad, porque así dice la regla. Y ahora voy a resolver. ¿Cuándo es verdadero el I? Cuando los dos son verdaderos. Miren, aquí se aplica verdadero. Y 0. Primero, lo del paréntesis. 2 verdaderas. Es verdad cuando las dos son verdad. Ahí está, verdad. Y lo falso. Y la siguiente que es falsa. Vuelvo a aplicar la regla. ¿Cuándo es verdadero el I? Cuando los dos son verdad. Conclusión. ¿Qué van a concluir? Que es falsa. Esa es la conclusión. ¿Ven? Bien, ya estamos casi evacuando 1 hora. Estamos casi a 1 hora. Se conectaron dos alumnos, habían 4 al inicio. La idea de estas clases que vamos a ir dando así por Facebook Live es que ustedes se puedan unir, que las puedan ver. Si no se pueden unir en la clase en vivo, lo pueden hacer al momento de hacer revisión del contenido en su casa. Voy a compartir el enlace nuevamente en el chat de WhatsApp y lo voy a subir también en la página, en la plataforma de la clase de lógica para que ustedes lo puedan ver ahí. La idea es que ustedes tengan la oportunidad, ¿verdad?, de poder hacer consultas en el momento que ustedes deseen. Pueden buscarme en el número, ahí en el chat, ahí está mi número, me pueden escribir. Ya para esta semana, vamos previo a la Semana Santa, ¿verdad? En esta Semana Santa, a partir del domingo, lunes, yo voy a desconectar el celular y no voy a contestar ninguna consulta, ninguna duda, porque ese es un tiempo que, pues, aparte de ser un tiempo de oxigenación, tiempo de vacaciones, es Semana Santa, y yo sé que muchos de ustedes van a estar en actividades religiosas, al igual que yo, y entonces vamos a tratar de disfrutar esta semana como Dios nos invita a poderla compartir en familia, ¿verdad? Y buscando ese cambio en nuestra vida y ese arrepentimiento de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y ser diferentes. A eso es lo que nos está invitando el Señor en esta Semana Santa. Justamente para eso se celebra la Semana Santa. Así que cualquier duda, cualquier consulta, háganla, escríbanla. Si usted me quiere escribir en la semana, escriba, pero sepa que no le voy a contestar hasta el lunes siguiente, 5 de abril, que es justamente el día de entrega de la tarea.
El fin de semana todavía voy a poder estar revisando algunas cosas, así que pues estoy a la orden. Escríbanme si desean alguna consulta. La tarea de TIC ya está también subida, así que estén pendientes de TIC. Si no hay nada más, mis estimados estudiantes, les deseo una feliz tarde, una feliz Semana Santa y ahí estamos en contacto. Saludos.